La guardia era tranquila aquella noche en el altiplano. Situados cerca del poblado de Putre, en los desiertos que conducen hasta la frontera boliviana, 7 miembros de una patrulla militar chilena se guarecían del frío. La temperatura era de 18 grados bajo cero. Hacia las 3:30 de la madrugada, una misteriosa luz apareció sobre el cerro. Los soldados cargaron sus armas y se apostaron apuntando al intruso. Al dar el alto, una luz iluminó el entorno como si hubiese regresado el día. En aquel momento comenzaba uno de los más extraordinarios casos paranormales de la historia. Algo que sigue siendo alto secreto militar para el gobierno de Chile. Ahora, 25 años después, algunos testigos de aquella pesadilla rompen su silencio para Milenio 3. Poco después de aquel 25 de abril del 77, Óscar Figueroa, gobernador civil de la provincia de Arica y coronel del ejército chileno, proclamó ley de restricción informativa, acogiéndose al Real Decreto 1281. Esto significó un cuarto de siglo de silencio en torno a los hechos que hoy vamos a desvelar. Hemos hecho un reportaje intentando acercarnos a la verdad. Estamos seguros de que quizá no hemos conseguido hallarla, pero sí que después de esta hora de emisión de Milenio 3, aquí desde el Estudio 1 de la cadena SER para toda España y para el mundo, vamos a tener más elementos de juicio para aproximarnos sin duda a uno de los hechos más extraños ocurridos en el siglo XX. Y el equipo ha trabajado duro, ha indagado, ha buceado en legajos, en hemerotecas, por vía telefónica. Hemos revuelto archivos de medio mundo para que hoy tengáis voces, documentos, hechos realmente extraordinarios. Lo decíamos antes y lo decía el compañero Carlos Barroso en la introducción. 25 de abril 1977. Departamento de Granaderos del Regimiento Rancagua, en una zona conflictiva, la frontera entre Chile y Bolivia. Estamos hablando de la Pampa Yuscuma, un lugar mitad desierto y mitad arborescente, llena de vegetación, a unos 5 kilómetros del poblado de Putre. Estamos hablando de 4.000 metros de altura, a unos 2.170 kilómetros de Santiago de Chile. Se podría decir que aquello era el último rincón del mundo. Y una patrulla armada de soldados, el cabo Armando Valdés Garrido, y Humberto Rojas, Iván Robles, Germán Riquelme, Raúl Salinas, Pedro Rosales y Juan Reyes, todos ellos testigos de lo imposible. Algo sucedió aquella noche, algo que hizo que el general Pinochet, de motu propio, con su propia firma, decretara silencio absoluto en torno a estos hechos. Algo que cambió la vida, una historia profundamente humana, que cambió la vida de estos 8 militares. Hoy vamos a intentar saber algo más. Y qué mejor que empezar con las palabras de Armando Valdés, ese cabo que, como luego veremos, se irá convirtiendo en protagonista, quizá no deseado, de esta extraña historia. Hasta hace bien poco, él afirmaba que esto fue una especie de pesadilla. Armando Valdés, al día siguiente de ese 25 de abril de 77, baja de las montañas desoladas de Putre, baja con cara de susto. Algo le ha ocurrido, está pálido como la cera, al igual que sus 7 soldados. Pedro Araneda, un maestro rural, le recibe en su casa. Intenta calmarlos. Estas son las primeras palabras. Estábamos de guardia nosotros tranquilamente conversando, charlando para no quedarnos dormir en la noche, como hace mucho frío, ya hace 18 grados bajo cero muchas veces. Entonces, bueno, los soldados tenían apostados de guardia y vinieron a comunicar de que ocurría algún fenómeno afuera. No, yo concurrí al lugar de los hechos, o sea, a distancia vimos una cosa luminosa que descendía y se perdía detrás del cerro, a unos 1.500 metros. Y una sola cosa. Efectivamente, después apareció un segundo aparato que se posó a unos 500 metros de nosotros y parece que le llamaba la atención el fuego que teníamos encendido nosotros atrás. Por lo tanto, yo ordené a mis hombres que apagáramos el fuego y lo cubriéramos porque parece que eso le llamaba mucho la atención. Un fuego en mitad de aquella Pampa Yuscuma y los 8 soldados mirando fijamente al frente. Hay una luz, un objeto,
que posteriormente parece que se divide en otro similar. Dos esferas, dos luminosidades que poco a poco parece que van tomando tierra. La patrulla observa durante unos minutos. Es Valdés el primero que dice acerquémonos. Pero Germán Riquelme le sostiene y dice que cuidado, aquello no parece ni un avión, ni un helicóptero, ni nada conocido. Así lo recordaba, hace apenas unas horas, el soldado Rojas, uno de los que dio la primera voz de alarma. Raúl Salinas, si no me equivoco. Él es Iván Robles Riveros, el suscrito, Germán Riquelme Ovalle, Pedro Rosales grita, miren lo que viene ahí. Entonces, claro, nosotros, al ver como él, en la forma que gritó, salimos los tres que estaban, cuatro que estaban adentro, más el cabo Valdés. Una luz grande bajó del cielo, ¿cierto? Salió de atrás del cerro, como ubiquémonos frente a esa sala. Sale en la noche, sobre la cruz, y se nos posa al frente. Una luz sale de un cerro y se nos posa al frente. Pasó casi una hora, aquello pulsando, delante de los atónitos 8 militares chilenos. Estamos en un lugar que es muy especial, que al menos en Chile, país con el que hemos trazado durante toda esta semana fuertes lazos de investigación y amistad, es bien conocido por sucesos incluso anteriores al del cabo Valdés. Uno de los pocos periodistas científicos que ha regresado al lugar y ha intentado hacer una reconstrucción de los hechos es Cristian Rifo. Cristian Rifo nos contaba así cómo vio la escena del crimen. Se queda muy cerca de Putre, en la Pampa Yuscuma, y cuando yo por lo menos veía y escuchaba los despachos de prensa que se hicieron, digamos, sobre este suceso, uno se imagina, por supuesto, un lugar muy desértico. Lo primero que me llamó la atención a mí es que es un lugar muy verde, donde hay, digamos, bastantes cerros y unas caballerizas ya casi, digamos, en ruinas, donde supuestamente ahí estaban los caballares, que era... Hay que recordar que este es un lugar estratégico del ejército chileno, está muy cercano a la frontera, y era un lugar estratégico porque en ese año, el 77, había muchos problemas limítrofes con los vecinos, tanto Perú, Argentina, entonces el ejército tenía ese destacamento ahí lleno de animales. Es decir, un lugar muy bonito, muy verde, con mucha vegetación y unos cerros bastante impresionantes, que es justamente desde el lugar donde ellos ven, haciendo mención a la historia, digamos, ellos ven aparecer estas luces, una de las cuales desciende atrás del cerro y la otra desciende delante, o sea, a muy pocos metros de donde ellos estaban esa noche del 25 de abril. Hay algo que llama la atención poderosamente de Armando Valdés. Los 306 caballos de ese regimiento se ponen en fila, todos observando la misma luz. Eso hace que cojan las armas y que se dirijan con paso firme hacia el intruso. La Estrella de Arica fue el primer periódico que habló del asunto, del hecho. La Estrella de Arica, completada con un plantel de fabulosos periodistas, acudieron al lugar y lograron fotografiar a la patrulla. Ernesto Arcos lo recordaba perfectamente y nos hablaba de su fe absoluta en que en aquel lugar habían ocurrido hechos anteriores que hasta ahora no se conocían. En todo el sector cercano a Putre está caracterizado como un lugar en el que ocurren con cierta frecuencia fenómenos observaciones del fenómeno OVNI. Incluso hay un caso que es anterior, si no me equivoco, al del cabo Valdés, pero era de un joven boliviano y él también habría sido abducido. Lo más interesante del caso es que a él le quedaron, según los testigos de la época, marcas físicas en sus dedos, quedaron unas muescas triangulares, parecían haber sido hechas por un instrumento quirúrgico. Reportero del periódico Estrella de Arica, Ernesto Arcos. Marcas como producidas por la cirugía. Curiosamente, algunos de los soldados nos van a revelar hoy en Milenio 3 que también les pasó algo parecido. Cuando esos soldados al mando del cabo Armando Valdés se dirigen hacia la luz, algunos de ellos notan ciertos golpes secos,
como producidos, según sus palabras, por la culata de un arma. Y entonces se produce algo que pasará a la historia clásica de estos fenómenos y que hoy hemos querido recuperar. Una especie de pérdida de tiempo, de somnolencia, de sopor. Los 8 soldados lo recuerdan perfectamente. Valdés, el cabo Armando Valdés, nos recuerda cómo en un momento dado intenta dar el alto y se aproxima él en cabeza hacia la luz. Seguidamente, después de haber hecho este paso que vimos de tapar el fuego, el fenómeno se retiró hacia atrás y se mantuvo ahí por lo largo de mucho tiempo, por lo menos yo creo una hora estuvo ahí delante de nosotros de forma increíble. Inclusive yo ordené a mis hombres identificarse, lo que corresponde a todo militar, porque para mí era algo, podía haber sido cualquier cosa, por lo tanto mi deber era identificar cualquier cosa que yo diera, lo que sea, o identificarse, que se acercaran, que trataran de comunicarse con nosotros, no logramos nada. Entonces, ¿hicieron disparo al aire ustedes de prevención? No hicimos ningún disparo al aire. Por lo tanto no quisimos disparar por el hecho de que posiblemente podía ocurrir alguna cosa. Quizás se lamentaron de no haber disparado hacia el objeto volante no identificado posado en la Pampa Yuscuma, aquel día de abril de hace 25 años. Quizás se lamentaron porque luego empezaron a pasar cosas extrañas a cada uno de ellos. Dentro de unos instantes, uno de los soldados, el que iba justo detrás de Armando Valdés, va a romper su silencio. Se trata del soldado Raúl Salinas. Raúl Salinas era uno de los conscriptos de los soldados que estaba allí, en la Pampa Yuscuma, aquel ya histórico 25 de abril de 1977. Vivió los hechos en primera persona y ahora rompe su silencio porque está buscando la verdad de lo que ocurrió allí. Raúl Salinas, buenas noches y gracias por hablar con nosotros desde Chile. Buenas noches. Raúl, tú estabas allí en Putre, en ese lugar, con 7 compañeros más. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo primero que veis? ¿Qué pasa en aquella noche, Raúl? Bueno, esa noche nosotros estábamos haciendo guardia, cuidando los caballos. Y en ese momento la primera guardia me tocó a mí y a mi compañero Robles. Éramos 2, cada 2 horas. En ese momento Valdés los llama a nosotros y porque en ese momento hacía mucho frío y nosotros nos acercamos donde estaban ellos, un refugio. Como hacía demasiado frío teníamos una fogata grande y en ese momento nosotros íbamos llegando al punto fijo ahí y a 1500 metros, la distancia de los cerros, empieza a moverse una estrella mirando, muy pequeña, y en ese momento fue cayendo y cae detrás del cerro y da un color nombrado color verde amarillo. Verde amarillo. ¿Vosotros, Raúl, tenéis miedo en ese momento? ¿Qué es lo que pensáis? ¿Qué es lo que piensas tú? Sí, no, bastante, harto miedo teníamos ahí. Incluso donde estábamos ubicados nosotros realmente no podíamos moverlo porque es lo mismo que si tuviera cemento en los pies que no podía mover, no podía arrancar, no tenía para dónde. O sea que vosotros sentís como una especie de estar paralizados. Exactamente. Y sobre todo más el miedo que teníamos, porque en ese momento yo no sentí nada de miedo, pero estábamos aterrados, sí. Pero en ese momento, como cae de esto una estrella y da un color verde amarillo a 1500 metros, bueno, en ese instante yo voy a dar el otro paso, pero yo sentí un golpe fuerte en mi espalda, pero así como ya con hielo, o sea, ya ahí sentí terror. Pero Raúl, tú entonces notas como si algo te golpease, esa luz se acerca a vosotros y es cuando uno de vosotros, el cabo Valdés, se adelanta, ¿no? ¿Vosotros qué hacéis mientras tanto? ¿La patrulla qué hace mientras tanto? En ese momento nosotros, yo sentí un golpe en mi espalda nada más. Porque incluso tengo 2 marcas en el cuerpo. ¿Tienes 2 marcas en el cuerpo desde entonces, Raúl? Sí. Sí, tengo 2 marcas en mi cuerpo. ¿Como quemaduras o qué son? No, son como vacunas. Cuando miro para atrás, a 1500 metros de distancia del cerro, se forma una neblina blanca. Y de esa neblina empieza a salir una nave. Pero ¿Un objeto? Sí, un objeto, sí. Pero era demasiado grande, sí. Ahí ya sentimos realmente ahí el miedo más fuerte porque esta nave se lo empezó a acercar hacia nosotros y quedó a una distancia más o menos a 500 metros. De ahí ya nosotros nos relajamos, yo sentí calor, quedamos en pura polera. Y de ahí Valdés yo la distancia la tenía a 3 metros y de los demás la tenía a 2 metros. Entonces yo sabía para dónde iba Valdés, qué movimiento hacía.
Y en ese instante nosotros sentimos sueño. Sí, esto es muy importante, Raúl, muy importante, y además quería preguntártelo. ¿Hay un momento previo en que vosotros parece que os dormís o que perdéis la conciencia? Sí, los quedamos dormidos 10 minutos y después ya despertamos todos juntos, ya empezamos a preguntar por Bardé y ya Bardé no estaba. Bueno, salimos hacia el patio afuera llamándolo, nada, la nave todavía ahí mismo. Sentimos bulla detrás de un muro de 100 metros, un muro, el muro era de 3 metros 40 de alto. Bueno, nosotros lo acercamos y porque sentimos bulla. Y cuando íbamos llegando al muro, yo miro y cae una cosa a los pies de nosotros, pero como que fue arrojado. Cayó del cielo, Valdés. Entonces Valdés se reía y llamaba a la mamá. Llamaba a su madre, Valdés, estaba... Claro. Pero a la vez se reía como un loco en ese momento. Claro, porque ya los ojos ya lo tenía así desorbitados, así para afuera. Yo me asombré harto porque en ese momento yo temprano a él le preparé todo para que él se afeitara, se afeitó, quedó bien afeitado. Yo mismo le puse todo ahí y en verlo. Entonces después ya en verlo de nuevo ya con su barba crecía, entonces ella ya me asustó. Apareció Valdés esa misma noche con la barba como de una semana prácticamente. Una semana, sí. Entonces ahí yo al menos ya quedé asombrado con él, realmente qué es lo que estaba pasando. Y una cosa importante, Valdés parece que, al menos a España, a todos los cientos de miles de amigos que ahora te están escuchando y que de verdad, Raúl, te agradecemos un montón el esfuerzo que haces por contarlo, porque sé que debe ser un poco duro recordar aquello después de 25 años, pero Raúl, ¿es cierto que Armando Valdés, cuando os mira, dice unas frases muy extrañas, dice unas frases como que se han quedado para siempre ya en vosotros? Sí, no, las palabras que sacó él, dijo bien claro, dijo, ustedes no saben de dónde venimos, quiénes somos. Esa es la palabra que dijo Valdés. ¿Y le preguntasteis algo? Él no respondía. No, nada, porque yo en ese momento, yo al menos no tenía palabra. No tenía palabra yo. ¿Y qué ocurre después? Incluso cuando nosotros nos íbamos acercando hacia el muro, terminando el muro, hay una malla que se ve todo, es visible, se ve todo para el otro lado. Yo vi algo y vi una cosa brillar ahí. Pero yo a los demás no le quise decirle nada porque no quise alarmar más de lo que estábamos. Algo que brillaba cerca de donde cayó Valdés. Sí. Incluso lo dibujé, lo tengo dibujado. Raúl, y cuando tú ves eso y cuando bajas, ¿qué ocurre cuando ya pasa todo? Cuando bajáis hacia Putre, el ejército os reclama, os preguntan, os hacen hacer declaraciones. ¿Qué pasa, digamos, el día después, Raúl? No, el día después ya el ejército, ya nosotros íbamos todos, ya estábamos vigilados por los mismos de los clases, y donde íbamos nosotros no lo dejaban reunirlos de nuevo, los apartaron de todos, de los demás, de Bardé. Yo hasta ahora yo no sé nada de Bardé, de mi compañero, nada. Qué fuerte, Raúl. Es decir, después de 25 años, ninguno de vosotros os dejaron volver a hablar entre vosotros. Nada, no nos dejaron en ningún momento ni respirar. Y si nosotros hablábamos mucho, el ejército dijo que lo iba a mandar para el otro lado. Y era un momento en que la situación en Chile era complicada y tampoco se podía hablar mucho o no obedecer al ejército, ¿verdad, Raúl? Sí, exactamente. Yo con el ejército no tengo nada. Yo al menos cumpliendo mi servicio militar, que conforme, pero en volver de nuevo no volvería. ¿Os llegaron a hacer alguna prueba médica vosotros después del encuentro, los médicos, para saber qué se había pasado o algo, o no? Sí, no, a mí me gustaría en esa parte, porque realmente donde a mí ya me han llevado ya, pero esto yo a nadie le he dicho de lo mío, de lo que me está pasando hasta ahora. Hay muchas cosas que me han pasado a mí y realmente son fuertes. A partir de entonces, Raúl, una cosa importante, tú personalmente, y sé que es muy difícil, y me gustaría además que me lo dijeras pues con una frase que a ti te salga del corazón en este momento, ¿es difícil olvidar aquello? ¿Y qué crees que era aquello, Raúl, sinceramente? Mire, a mí realmente me ha costado mucho en llegar a ese punto, porque la misma vida, digamos, ya de salir del ejército, llegar a la casa,
de lo que me está pasando a mí, ya como que me entregué a ellos, ya. O sea, soy uno más, ¿no? ¿Crees que eran seres de otro mundo, Raúl? Ya, el otro mundo yo ya lo conozco ya.